En esta mañana, hermanos, el mensaje trata sobre fundamentos de la cosmovisión bíblica que salen de Génesis 3 y 4. Realmente, hermanos, esta es la segunda parte de un mensaje que prediqué el 2 de octubre del año pasado. En aquella ocasión prediqué los fundamentos de la cosmovisión bíblica que salen en Génesis 1 y 2. Así que esta mañana vamos a repasar primero los fundamentos de cosmovisión bíblica en Génesis 1 y 2 y vamos a pasar a los fundamentos de cosmovisión bíblica que salen de Génesis 3 y 4. Hermanos, este estudio nos tiene que servir de repaso, de resumen, de preparación, hermanos, porque todo lo que voy a estar diciendo en esta mañana surge de los mensajes que ya he estado predicando a lo largo de todo el libro de Génesis, hermanos. Y es necesario, hermanos, que los repasemos, y es necesario que los asimilemos, es necesario que los incorporemos a nuestra forma de pensar, hermanos. Por lo que decía en la oración, hermanos, debemos estar listos, debemos estar preparados para defender la verdad, para defender nuestra fe. Debemos volvernos expertos en estos fundamentos, hermanos. Estaba escuchando a un hombre muy famoso, él es canadiense, se llama Jordan Peterson. Él ha sido perseguido por defender valores morales ahí en Canadá y ha sido muy criticado, pero también se ha vuelto muy famoso defendiendo valores morales conservadores. Y él decía lo siguiente, hermanos, él decía lo siguiente: la gente conservadora, y cuando él habla de gente conservadora no se refiere a cristianos exclusivamente, sino que él se refiere a todo tipo de persona que tenga una cosmovisión judeo-cristiana. O sea, una cosmovisión basada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, basada en la Biblia. Entonces él dice, la gente conservadora ha ganado la batalla moral. O sea, tienen la razón en los valores morales que defienden. El problema es que los conservadores, dice él, ahí incluye a los cristianos, no saben defender sus valores. No saben articularlos, no saben cómo decirlo. Y ese es el problema. Él decía, cuando viene un liberal y le pregunta a un conservador y le dice, ese matrimonio exclusivamente entre un hombre y una mujer es discriminatorio y la discriminación es mala. Entonces el conservador no sabe qué responder. No sabe cómo defender el matrimonio exclusivamente entre un hombre y una mujer. Hermanos, yo creo que él tiene razón. Muchas veces no estamos preparados para defender nuestros valores. No estamos preparados para defender la cosmovisión bíblica. No estamos preparados para defender la verdad. Así que, hermanos, este repaso y todo lo que hemos estado viendo en el libro de Génesis, espero que nos prepare para eso, hermanos, para poder defender la verdad. Entonces, hermanos, hablemos primero de cosmovisión. Siempre necesitamos recordar qué es eso de la cosmovisión. Les he dicho que cosmovisión, o sea, la visión del mundo, es como un par de lentes, como un par de anteojos. Los lentes nos sirven para ver las cosas, pues una cosmovisión son como un par de lentes que nos permiten ver, entender y explicar la vida, el mundo, el universo, todo lo que nos rodea. Algunos, hermanos, usan los lentes, o por decirlo así, la cosmovisión de alguna filosofía, de alguna rama de la ciencia, de alguna religión, de alguna tradición, de alguna cultura, de algún estilo de vida, de alguna moda, de lo que ven en la televisión, en la radio, en el internet. Por medio de todas esas cosas, entonces entienden el mundo que les rodea, así explican la vida. Nosotros, hermanos, familia de la Iglesia Bautista Comunión, cristianos, hijos de Dios, estamos aprendiendo a ver, entender y explicar la vida, el mundo y todos los que nos rodea por medio de los lentes de las Escrituras.
por medio de los lentes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos conformarnos, no queremos adaptarnos al mundo, sino que queremos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente para poder comprobar la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Queremos aprender cosmovisión bíblica porque sabemos que todos los demás lentes, todas las demás cosmovisiones, todos esos lentes están sucios, distorsionados, están corrompidos y no permiten ver las cosas con claridad. No son confiables para entender y explicar la vida. En cambio, los lentes de la palabra de Dios sí nos permiten ver, entender y explicar las cosas con claridad y precisión. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, es la verdad absoluta. La Biblia, hermanos, es la verdad no adulterada, no mezclada con verdad, engaño y mentira. En todo lo que la Biblia trata, hermanos, nosotros la debemos ver como verdad absoluta. Amén. Por encima de cualquier filosofía, sabiduría, ciencia, ideología, arte, religión o tradición. Todas esas cosas, hermanos, pueden ser buenas. Bueno, algunas de esas no son buenas para nada, pero la ciencia, la tecnología, el arte, otras ramas del conocimiento pueden ser útiles siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios. Siempre y cuando no contradigan la verdad de la palabra de Dios. La Biblia es la autoridad final. Los cristianos debemos ver la vida a través de los lentes de la Biblia, porque en ella tenemos la verdad, o como dice el apóstol Pablo, en ella tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es superior a la mente de cualquier ser humano. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a comprender la mente de Cristo. Hermanos, cuando nosotros explicamos el mundo, cuando nosotros explicamos la vida, cuando nosotros explicamos el matrimonio, la familia, la sexualidad, el origen de las cosas, las naciones, la sociedad, la ley, los valores morales, cuando nosotros los explicamos a través de los lentes de la Biblia, estamos pensando con la mente de Cristo. Así que no tenemos nada de qué avergonzarnos si estamos pensando con la mente del Señor. Hermanos, estamos aprendiendo cosmovisión bíblica porque estamos adquiriendo sabiduría. Dios es sabio y quiere que nosotros seamos sabios, amén. Él quiere que nosotros seamos sabios. Y por eso, hermanos, estamos estudiando el libro de Génesis, porque Génesis es la base, es el fundamento de la cosmovisión bíblica. En el libro de Génesis encontramos el origen y la explicación de todas las cosas, excepto de Dios mismo. Por eso estamos estudiando el libro de Génesis. Entonces, hermanos, comencemos con el repaso. Vamos a ver primero los 10 elementos fundamentales que aparecieron en Génesis 1 y 2. Estos son fundamentos de la cosmovisión bíblica, los que vimos en Génesis 1 y 2. El primero, espero que todos tengan la hojita, que todos tengan lápiz. Recuerden, hermanos, a nuestro amado Pastor Peña, él decía, los lápices son suyos, pero nosotros los guardamos. Así que al final, hermanitos, por favor, devuélvanselo a los ujieres, ¿verdad? Los lápices, la hoja sí se la pueden llevar, porque no es un examen, es para ustedes esa hojita. Número 1, Dios es el creador absoluto. Dios es el creador absoluto. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó todas las cosas de la nada, únicamente con el poder de su palabra. Y esto lo creemos por fe, porque la Biblia lo dice, porque la Biblia lo declara, y eso es suficiente para que lo creamos. Pero aparte de eso, un Dios creador absoluto es la mejor explicación para el origen del universo, hermanos. No hay otra explicación mejor. El Big Bang, la teoría de la evolución son contradictorios, son ilógicos al final de cuentas. Ahora bien, un ateo
va a decirle a un cristiano, bueno, si todas las cosas necesitan un creador, entonces ¿quién creó a Dios? Eso va a ser la respuesta de un ateo. Y ahí es donde nosotros a veces nos quedamos y no sabemos qué responder. Bueno, el argumento del ateo es ilógico. Porque si Dios necesita ser creado para existir, entonces ya no es Dios. Porque nada creado puede ser Dios. Dios tiene que estar aparte de todo lo creado para poder ser Dios. Entonces, Dios es el creador absoluto. Ese es el primer fundamento de cosmovisión bíblica. El segundo, la creación no fue instantánea. Fue un proceso, pero no un proceso de evolución. La creación no fue instantánea. Génesis 1:2 dice, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La forma correcta de entender la creación es esta. Primeramente, Dios creó los elementos fundamentales: el tiempo, el espacio, la materia. El estado inicial de estos elementos fue tal como lo acabamos de leer: sin orden, vacío, cubierto de aguas, en tinieblas, no apto para la vida. Pero a partir de eso, Dios comenzó a ordenar esas cosas. Dios comenzó a llenarlas. Dios comenzó a prepararlas para la vida. Y Génesis 1:3 hasta Génesis 2:3 se esfuerza, hermanos, se esfuerza de una y otra manera en demostrarnos que Dios lo hizo en 6 días literales de 24 horas, 6 días como lo conocemos ahora, y que en el 7º día Él descansó. Quisiera repasar todas esas cosas, pero no podemos, hermanos. Este es un repaso, pero se esfuerza el texto en demostrarlo por medio del patrón de la creación, el género literario, la creación del sol y de la luna, la cuenta de los días, por el uso de los números en el Antiguo Testamento, por medio de la ley del día de reposo, por medio de la existencia de las semanas aún hoy en día, por medio del propósito del libro de Génesis, por medio de la integridad de la revelación. Toda la escritura es inspirada y es útil. Toda ella es verdad. Entonces, hermanos, la creación no fue instantánea, no fue en un segundo. ¿Que Dios lo pudo haber hecho en un segundo? Sí, Dios lo pudo haber creado todo en un segundo, pero Dios decidió hacerlo en 6 días y el 7º día descansar, porque ese era el proceso que mayor gloria le daba a Él mismo. Y debemos dejar, hermanos, que Dios decida cuál es la mejor forma de glorificarse. Y también, hermanos, que por medio de ese proceso estableció un patrón para nuestras vidas. ¿Cuál es el patrón de nuestras vidas? Semanas en las cuales trabajamos 6 días, espero yo que trabajemos 6 días, y descansamos un día. Y espero yo también que descansemos. Alguien que le diga eso a Benedicto, por favor. Descansar un día. Descansar un día. Tercero, la creación fue abundante y diversa, no escasa. La creación fue abundante y diversa, no escasa. Hermanos, Génesis 1 nos dice que Dios creó hierbas con semillas según su especie, árboles que dan fruta con semillas según su especie, seres marinos grandes según su especie, seres marinos pequeños según su especie, aves según su especie, bestias de la tierra según su especie, ganado según su especie, reptiles y todo lo que se arrastra según su especie, y al final un hombre y una mujer. La creación fue abundante. Dios no creó una sola cosa o unas poquitas cosas de las cuales evolucionaron todas las demás formas de vida. Dios creó una gran diversidad, hermanos, de formas de vida. Y nunca ha habido tanta cantidad de formas de vida como en el periodo de tiempo entre la creación y el diluvio. Nunca ha habido tantas formas de vida. Prueba de ello, hermanos, son los fósiles que se encuentran de dinosaurios y de muchos animales
que están extintos ahora, pero que existieron en aquel momento. Número 4, el ser humano es la corona de la creación. El ser humano es la corona de la creación. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Un anuncio de alcance universal. Él estaba diciendo, el momento esperado, el momento cumbre ha llegado. Hagamos al hombre. Todo lo que sucedió, hermanos, desde el día 1 hasta la primera parte del día 6 fue un preparativo, fue una preparación para ese momento cumbre de la creación del ser humano. Todo el universo, hermanos, fue creado para posibilitar, sustentar y llenar la vida del ser humano y por consiguiente ser el escenario de la relación del ser humano con Dios. Hermanos, podemos entender la creación de la siguiente forma. La creación es el reino en el cual Dios se relaciona con el ser humano. Y también, hermanos, es el reino en el cual Dios espera ser glorificado por el ser humano también. Número 5. La creación fue perfecta y completa en todo sentido. La creación fue perfecta y completa en todo sentido. En Génesis 1:31 dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Amados hermanos, a la creación no le sobró ni le faltó nada. La creación, cuando el día que Dios terminó, quedó completa y también quedó perfecta, buena en gran manera. Las cosas materiales, hermanos, todo lo que nos rodea, que es material, que lo podemos ver, tocar con nuestros sentidos, no es malo. Son cosas creadas por Dios. No son cosas malas como dicen algunas filosofías, algunas religiones. ¿Okay? Una creación original, incompleta, imperfecta o mala, no es la causa de la convulsión que vemos hoy en día. La causa es el pecado. La creación está completa y era perfecta. Número 6. Solo hay una historia de la creación. Solo hay una historia de la creación. La gente de ideología liberal dice que la Biblia tiene contradicciones y que las contradicciones inician en Génesis 1 y Génesis 2. Que Génesis 1 se contradice con Génesis 2. Si no estamos preparados para responder eso, desde ese momento nos quedamos callados y ya no podemos defender. Sin embargo, hermanos, Génesis 1 y 2 son una sola historia en la cual no hay contradicciones de ningún tipo. ¿Por qué? Porque en la Biblia no hay contradicciones, ni una, hermanos. La interpretación correcta es que Génesis 1:1 a Génesis 2:3 es el resumen de la semana de la creación, días 1 al 6 y el séptimo día de reposo. Y Génesis 2:4 a Génesis 2:25 es una ampliación, es una explicación del sexto día de la creación cuando Dios creó al ser humano. Así que no hay contradicción. La historia de la creación es una sola. Séptimo, la creación muestra la bondad de Dios hacia el ser humano. La creación despliega, exhibe la bondad de Dios. En todo el pasaje, hermanos, que va de Génesis 2:4 a Génesis 2:25, hermanos, ustedes pueden recordar cuando estuvimos estudiando ese pasaje, cómo Dios, hermanos, aparece en todo eso como un padre amoroso, como un padre proveedor, como un padre protector. En todo ese pasaje, hermanos, podemos ver esos diseños perfectos de Dios para el ser humano. Dios, hermanos, diseñó un mundo perfecto. Ahí está la cita, el número 1. Dios diseñó una persona perfecta, es decir, una composición perfecta del ser humano como persona, un cuerpo y un espíritu.
trabajando juntos, interactuando en perfección, en santidad. También Él diseñó un hogar perfecto. Él diseñó un trabajo perfecto. Y Él diseñó relaciones perfectas para que el ser humano las pudiera disfrutar, hermanos. Dios, hermanos, es un Padre amoroso, bondadoso, proveedor, protector. Él es digno de confianza, lealtad, adoración, alabanza, gratitud, sumisión, obediencia de todo ser humano. Nosotros estamos llamados a darle la gloria a Él. Octavo, Dios es soberano. Dios es soberano. Hermanos, Génesis 1 está lleno de órdenes de Dios. Sea la luz, sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo, sepárense las aguas y aparezca lo seco, produzca la tierra vegetación, produzca la tierra animales y todo lo demás, lleno de órdenes. Y la característica es que cada una de esas órdenes se cumplió. Como dice la Biblia, y fue así. Pero también al ser humano Dios le dio una orden. Génesis 2, 16, 17. El Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Con esto, hermanos, se está demostrando la soberanía de Dios sobre toda la creación, incluido el ser humano. Dios es soberano sobre el ser humano. La relación de Dios con el ser humano es la relación de un superior a un inferior, de un soberano a un súbdito, de un grande a un pequeño, de un señor, un rey, a un criado. Dios es soberano. Número 9, la definición del ser humano. Hermanos, si algo se está atacando en estos días es la definición del ser humano. Ahora, hermanos, en la corriente ideológica, un animal vale más, o por lo menos lo mismo, que un ser humano. Pero no es así, hermanos. Génesis 1, 26 al 29, Génesis 2, 7, 2, 15, Génesis 2, 18 al 25, nos presentan la definición correcta del ser humano. Su origen es que el ser humano es la única criatura creada directa, especial y singularmente por Dios. Su esencia, el ser humano es la única criatura creada a la imagen, conforme a la semejanza de Dios. Su composición, el ser humano es la única criatura creada de una parte material, el cuerpo, y de una parte inmaterial, el espíritu. Su función, el ser humano es la única criatura a la cual Dios le entregó el dominio del resto de formas de vida en la creación. Su sexualidad, el ser humano fue creado y diseñado en dos sexos, varón y hembra, distintos, inconfundibles, para que cada sexo realizara funciones apropiadas, funciones complementarias. El sexo de las personas es determinado por Dios, no es determinado por el hombre. Sexo y género son lo mismo, hermanos, son lo mismo, no hay diferencia. El ser humano puede destruir su cuerpo, pero eso no cambia el sexo, ni tampoco el género, porque es lo mismo. El ser humano es la única criatura que Dios unió en matrimonio. La única. Y también sus relaciones primordiales. El ser humano es la única criatura creada para tener comunión con Dios, con su cónyuge en el matrimonio y con sus hijos en la familia. Y pudiéramos añadir también con el prójimo en la sociedad. Una definición correcta del ser humano nos demuestra la dignidad, la santidad y la superioridad de la vida del ser humano frente a todas las demás formas de vida. La vida del ser humano es más digna, es más valiosa, es santa, es sagrada, es superior a la del resto de la creación. Y la última que estamos repasando, hermanos, este es el repaso. La última es la definición del matrimonio. Otra cosa que está bajo ataque, el matrimonio.
Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La definición del matrimonio, según Dios, es que el matrimonio es la relación pura, pública, entre un hombre y una mujer, exclusivamente, que involucra un dejar. Esa es la prioridad del matrimonio. Un unirse, esa es la permanencia del matrimonio. Y un consumar. En ese orden, hermanos, en ese orden. Dios creó el matrimonio en el principio y estableció un decreto legal para instituirlo. Ven ese por tanto. Ese por tanto, hermanos, tiene una fuerza legal. El ser humano, hermanos, no puede cambiar la definición del matrimonio. Si lo hace, hermanos, es rebeldía. Otra vez, es pretensión de autonomía. El ser humano pretende vivir como si fuera autónomo. Autónomo es que puede gobernarse a sí mismo. El ser humano está cambiando los decretos de Dios, cree que los está cambiando, pero no los puede cambiar, hermanos. Entonces, hermanos, hasta ahí el repaso. Ese es el repaso de los fundamentos de cosmovisión bíblica en Génesis 1 y 2. Ahora, hermanos, vamos a ver nuevos fundamentos de cosmovisión bíblica en Génesis 3 y 4. Haciendo una comparación entre los dos, hermanos. Los fundamentos de cosmovisión en Génesis 1 y 2 nos dan la explicación de todo lo bueno que sucede a nuestro alrededor. Nos explican la belleza, la perfección, la riqueza, la diversidad de la creación, la dignidad, la santidad, la superioridad de la vida humana. Nos explican el origen del matrimonio, de la familia, de la relación con Dios, la misión del hombre en la tierra y muchas otras cosas más. Nos explican todo lo bueno que nos rodea. Génesis 1 y 2. En comparación, los fundamentos de Génesis 3 y 4 principalmente, no solo eso, pero principalmente nos explican todo lo malo que nos rodea. Todo lo malo que nos rodea. Pero también, hermanos, presentan cuál es la única esperanza de redención para la humanidad y la creación entera. De eso se trata, hermanos. Génesis 3 y 4. Entonces, siguiente principio, creo que es el número 11, quizás le debí poner número 1, ¿verdad? Pero número 1 de Génesis 3 y 4. El primero es: Dios no es el causante del mal. Dios no es el causante del mal. El pecado y la maldad entraron a la humanidad por medio de una tentación. La tentación es una invitación, una incitación, un estímulo hacia lo malo. Esa primera tentación no tuvo un origen interno, es decir, no surgió del corazón del ser humano, tuvo un origen externo. Pero antes de declarar cuál es el origen de la tentación, es bien importante declarar cuál no es el origen de la tentación. Dice Santiago 1:13, que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Dios no es el origen de la tentación. Dios no es el origen de la tentación. Es imposible que Él tiente, que Él incite o que Él invite a la maldad, porque eso está totalmente en contra de su santa naturaleza. Si Dios tentara, estaría prácticamente atentando contra sí mismo, contra su propia naturaleza. Entonces, ¿cuál es el origen de la tentación? Génesis 3, del 1 al 5, responde que el origen de la tentación, el original tentador fue la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Satanás. El pasaje no menciona a Satanás por nombre, hermanos, pero sí hay otros versículos en la Biblia que demuestran que la serpiente que tentó a Eva fue Satanás. Por ejemplo, 2 Corintios 11:3, Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 20:2. Eso significa, si Satanás
fue el tentador original, eso significa que él mismo ya había caído en tentación, pero su tentación sí surgió de su propio corazón. Y habiendo sido tentado, él cayó en pecado. Y habiendo caído en pecado, él cayó en enemistad, odio en contra de Dios. Y movido por ese odio, movido por esa enemistad, Satanás tentó a Eva. Satanás tentó a la humanidad. Ahora bien, la primera tentación tiene un origen externo, Satanás. Pero ¿y qué pasa después de eso? Después de eso lo que vemos es que la tentación ya no solo viene de afuera, también surge de adentro mismo. Nuestra propia naturaleza pecaminosa nos tienta. Ejemplo o comprobación de eso, Caín. Caín fue tentado a matar a su propio hermano, movido por los celos, movido por la envidia, y ese celo y esa envidia nació en su propio corazón. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. La tentación original vino de afuera, Satanás. Pero desde entonces nuestra propia naturaleza pecaminosa, porque somos pecadores, nos tienta. Pero no solo eso, sino que ahora también por el pecado que hay en nosotros nos hemos convertido en tentadores. Nosotros también tentamos al prójimo. Prueba de ello, Eva vio el fruto, tomó el fruto, comió y lo dio. Ella se convirtió en tentación para Adán. Y ahora nosotros también tentamos a otros. Por ejemplo, Mateo 18, del 6 al 7. Y esta es una advertencia seria del Señor Jesucristo. Espero yo que lo podamos leer aquí. Mateo 18, del 6 al 7. Dice, pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, al que sirva de tentación, al que tienta a otros, mejor le sería que lo colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo. Es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. También nosotros tentamos a los demás. Pero lo que debemos estar listos a defender, hermanos, es que Dios no es el culpable del mal. Dios no es el culpable del mal. Satanás, nuestro propio corazón, el corazón de otros son fuente de tentación, pero Dios no es fuente de tentación. Eso tenemos que tenerlo siempre presente, hermanos, porque van a escuchar otra vez muchas acusaciones en contra de Dios. ¿Por qué Dios, si es bueno, permite todas estas cosas? ¿Por qué Dios ha permitido las guerras? ¿Por qué Dios permite la pobreza? ¿Por qué Dios permite las enfermedades y todo lo demás? ¿Por qué Dios permite el pecado? ¿Por qué Dios hizo que yo estuviera en ese lugar, ese día, en esa hora y que me encontrara con esa persona? ¿Por qué Dios me permitió que pecara? ¿Por qué Dios no me quitó de ahí? ¿Por qué Dios no me mandó a otro lugar? ¿Por qué Dios me hizo con esta debilidad? ¿Por qué Dios no me apartó? ¿Por qué Dios no me habló para evitar eso? El mundo culpa a Dios por todas las cosas malas que suceden, pero eso es imposible. Es incongruente con el carácter santo, 3 veces santo de Dios. Siguiente principio, número 12, hermanos, para ustedes. Número 12 para ustedes. La mentira más efectiva es la distorsión ¿de qué, hermanos? De la verdad, exactamente. Y la verdad es la palabra de Dios. ¿Cuál fue la estrategia de Satanás, hermanos? ¿Cuál fue la estrategia que Satanás utilizó en Génesis 3, del 1 al 5?
La estrategia se llama verdad a medias o medias verdades. Eso fue lo que hizo Satanás con Eva, mezclarle la verdad con el engaño, la verdad con la falsedad, la verdad con la mentira. Él distorsionó la palabra de Dios, él distorsionó la verdad para destruir la mente de Eva. Hoy en día, hermanos, Satanás sigue jugando con la mente de las personas. Satanás sigue distorsionando la verdad. Satanás sigue mezclando la verdad con falsedad. Esa sigue siendo su estrategia y va a ser para siempre su estrategia. Porque el mejor ataque de Satanás es mezclar la verdad con mentira para que dudemos. Eso es lo que él busca, que dudemos de la palabra de Dios. Porque si dudamos de la palabra de Dios, estamos dudando de la naturaleza de Dios. Lo que Satanás quiere, hermanos, es que nosotros creamos que Dios no es tan bondadoso, que Dios no es justo, que Dios no quiere lo mejor para nosotros, que Dios no es veraz, que sus mandamientos son gravosos y son egoístas, que Dios no es soberano, que Dios no es glorioso, que Dios no tiene derecho a reinar sobre nosotros, que nosotros podemos ser como Dios. Esa es su estrategia. Él quiere distorsionar la verdad para hacernos dudar. Él siempre se ha valido de ideologías, filosofías, religiones, mitologías, teorías humanas. Hermanos, todas esas cosas mezclan la verdad con la mentira. Al final de cuentas son doctrinas de demonios, son falsa ciencia. Son las cosas que Satanás utiliza para cegar, o sea, para tapar los ojos, para detener el entendimiento de los incrédulos. Hermanos, si dudamos de la palabra de Dios, estamos dudando de Dios mismo. Y si dudamos de Dios, seguramente vamos a pecar. Y la paga del pecado es muerte. Para vencer la tentación debemos confiar plenamente en la palabra de Dios y no deliberar contra ella. No tratemos de evaluar las cosas de acuerdo a nuestro criterio, a nuestros ojos, a nuestro entendimiento. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Pongamos atención, hagamos caso a lo que la palabra de Dios dice. Si no, caemos. La mejor defensa contra el engaño es confiar en la palabra de Dios. Y recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil, es autoritativa y es suficiente para salvar y para santificar. La palabra de Dios es lo que necesitamos. 13. La definición del pecado. La definición del pecado. Hermanos, al centro de todo pecado lo que hay es pretensión de autonomía. Ese es el centro, ese es el corazón de todo pecado. Pretensión de autonomía. O sea, pretender que yo puedo gobernarme a mí mismo, que Dios no me gobierna. Ese es el centro de todo pecado. Génesis 3:6. Vemos la secuencia de las acciones de Eva. Ella vio el fruto, ella tomó el fruto, ella comió el fruto y después ella compartió el fruto. Todas esas acciones son pecado porque Dios dijo que no comieran de ese fruto. Por eso son pecado, no por otra cosa. Son pecado porque Dios había hablado. Adán también comió del fruto prohibido y Dios le dijo en Génesis 3:17 cuál era su falta. Dios le dijo: has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él. En otras palabras, Dios le dice: tu pecado es que preferiste escuchar la voz de tu mujer en lugar de escuchar mi voz. Preferiste la palabra de tu esposa en lugar de mi palabra. Ninguno de los dos, hermanos, ni Adán ni Eva se conformaron a la voluntad de Dios tal como Él la había expresado.
Dios ya había hablado. Dios ya había dicho, no coman de ese fruto, de ese árbol. Y los dos comieron. Eva engañada, Adán en rebeldía deliberada, pero ninguno de los dos se sometió a la palabra revelada. Ninguno de los dos. Los dos pretendieron ser autónomos de Dios. Hermanos, el centro de todo pecado es creer que uno se gobierna a sí mismo. Nos gobierna la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está revelada en las Escrituras. Cualquier decisión que usted se plantee en la vida, tómela conforme a la palabra de Dios, no de acuerdo a sus propios pensamientos, porque entonces usted está pecando y la paga del pecado es muerte. Dios manda y el hombre obedece. Esa es la verdad. 14. Las consecuencias de la caída. Hermanos, como seres humanos creemos que podemos pecar y salirnos con la nuestra. ¿No es cierto? Pensamos que el pecado no importa mucho, ¿verdad? Es un pecadito chiquitito, es una mentirita blanca, es una mentira piadosa, ¿verdad? ¿Quién más se da a dar cuenta? Esto no le hace daño a nadie, es solo a mí. Así pensamos, que el pecado no tiene consecuencias. A veces hasta decimos, yo no creo que Dios se enoje. Hermanos, si somos cristianos, nuestra cosmovisión debe decirnos que todo pecado tiene consecuencias devastadoras. Todo pecado tiene consecuencias devastadoras. El pecado de Adán tuvo consecuencias devastadoras. Todo lo malo que nos rodea es consecuencia del pecado de Adán y de todos los pecados subsecuentes. ¿Y saben de quién son todos los pecados subsecuentes? ¿De quién? De todos nosotros, de todos los seres humanos que hemos existido desde entonces. Todos nosotros hemos aportado nuestro pecado a la situación caótica, lamentable que hay en el mundo. Todos hemos contribuido a eso. Dice Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Todos pecaron. El pecado de Adán, hermanos, se conoce como la caída, ya que esa palabra ilustra que el ser humano pasó de un estado de perfección a un estado de imperfección. Así que vamos a ir rápidamente, hermanos, en esto. Sé que hay bastante material ahí, pero vamos a ir rápido. Vamos a analizar la consecuencia del pecado, la consecuencia de la caída en los diseños perfectos de Dios. Génesis 2:4 a 2:25. Los diseños perfectos de Dios fueron afectados, fueron golpeados por el pecado. En primer lugar, la consecuencia de la caída en el diseño de un mundo perfecto. Génesis 3:17 dice, maldita será la tierra por tu causa. La tierra fue maldita. Entraron los principios de muerte, decadencia, corrupción. La tierra fue sujeta a vanidad, es decir, que la tierra ya no puede plenamente cumplir los propósitos de Dios. La tierra ya fue destruida una vez por el agua y será destruida nuevamente por el fuego. También la caída tuvo consecuencias en el diseño de un hogar perfecto. Dios expulsó al hombre del jardín de Edén. Y hermanos, en el jardín de Edén, lo más importante no era la abundancia de alimento, aquellos árboles buenos, agradables a la vista, buenos para comer, la abundancia de agua, los animales hermosos, toda aquella riqueza, la abundancia de minerales. Eso no era lo más importante en el jardín de Edén. Lo más importante era la presencia de Dios. Ahí Dios y el hombre tenían comunión. Eso era lo más importante en el huerto. Y el hombre fue expulsado por el pecado.
Por el pecado, el huerto de Edén se convirtió en el lugar más peligroso para el ser humano. Dios puso esos querubines con esas espadas de fuego. El que se atreviera a entrar iba a morir. Después en el templo, el lugar santísimo, el que se atreviera a entrar al lugar santísimo iba a morir. El hombre fue expulsado. El huerto del Edén se perdió por completo, por lo menos humanamente hablando. C. Las consecuencias de la caída en el diseño de una persona perfecta. Hermanos, el ser humano recibió el impacto de la caída en todo su ser. En el cuerpo, la parte material, y en el espíritu, la parte inmaterial. En el cuerpo, el pecado causó pérdida de intelecto, de capacidades, debilidad, mutaciones, errores genéticos, enfermedades, sudor, dolor en el trabajo, dolor en el parto y finalmente la muerte. Y en el espíritu, el ser humano quedó bajo muerte espiritual, es decir, separación de Dios. Hermanos, el pecado rompió la relación de comunión que teníamos con Dios, para la cual habíamos sido creados. Habíamos sido creados para eso, hermanos, para tener comunión con Dios, para darle gloria a Dios. Y el pecado rompió esa relación. También, hermanos, el pecado o la caída trajo la posibilidad de la muerte eterna. Digo posibilidad porque hay salvación, hay redención, pero muchos no la encontrarán y pasarán en el infierno por la eternidad. También el pecado trajo culpa y vergüenza. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Trajo incapacidad de buscar a Dios. No fueron Adán y Eva los que clamaron a Dios, sino que fue Dios el que vino a buscarlos. También la caída trajo un concepto distorsionado de Dios. En vez de buscarlo como un padre amoroso, como un padre que podía perdonarlos, se escondieron de Dios. Se escondieron de Dios. Pensaron que podían esconderse, como si Dios no fuera omnipresente, omnisciente, omnisapiente. O sea, qué distorsión tenían en su mente. También la caída trajo miedo. La caída trajo evasión o autojustificación, que al final de cuentas es orgullo. No, yo no hice nada malo. Fue la mujer que me diste. En otras palabras, tú tienes la culpa. Yo no he hecho nada malo. También trajo pérdida de la libertad. Perdimos el libre albedrío que tuvimos al inicio, hermanos. Pudimos haber decidido con toda libertad obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Nuestro representante decidió desobedecer a Dios. Y desde entonces todos nacemos esclavos del pecado, esclavos de la maldad. Perdimos la libertad. También el pecado, la caída, trajo la transmisión de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa de Adán fue transmitida a sus hijos. Y cada bebé que nace es un pecador que nació. Cada bebé. El resumen de todas estas cosas, hermanos, es lo que se conoce como la depravación total. El pecado original. La depravación total, hermanos, lo que significa es que todo el ser humano fue impactado por el pecado. Ninguna parte, ninguna área de nuestra personalidad quedó intacta. Toda quedó manchada por el pecado. El cuerpo, el espíritu fueron afectados. La imagen de Dios que portamos fue desfigurada, fue manchada, fue estropeada por el pecado. Es como cuando hay un incendio en un cuarto. Cuando sucede un incendio en un cuarto, no todo se quema, ¿verdad? No todo se quema, pero todo queda impregnado de humo. ¿Han ustedes olido algo, hermanos, que estuvo en un incendio? ¿Cómo huele? Ahumado, pero es horrible, es horrible. Así es el pecado. No nos destruyó por completo, pero sí impregnó, sí manchó, sí corrompió todo.
nuestro ser, todo nuestro ser. Por eso, hermanos, cuando ahora se dice, no, las personas son buenas, la mayoría de las personas son buenas, pero sí hay algunos malos. Todo nuestro ser quedó manchado por el pecado. Todos somos pecadores. También, hermanos, el principio de representatividad tiene que ver ahí. El pecado de Adán se imputó a todos nosotros. Como Adán murió en ese momento, todos nosotros morimos. Consecuencias de la caída en el diseño de un trabajo perfecto. Dios había dicho que el trabajo del ser humano iba a ser un ministerio, una misión, cuidar el huerto de Edén. Pero lo que íbamos a estar cuidando el huerto de Edén, íbamos a estar comiendo, hermanos. El huerto de Edén nos iba a dar todo lo que necesitábamos. Iba a ser algo gozoso. Pero por el pecado el trabajo se convirtió en algo fatigoso, ¿verdad? Y se ríe el hermano Edwin, ¿verdad? Porque él tiene bastante trabajo. Bastante trabajo, ¿verdad? También el pecado, la caída tuvo consecuencias en las relaciones perfectas. El pecado trajo enemistad, hermanos, enemistad entre nosotros y Dios. Nos separó de Dios. Pero algo también, hermanos, el pecado introdujo el dominio de Satanás sobre parte de las personas, sobre toda la humanidad realmente. Todos nacemos bajo el dominio de Satanás y necesitamos ser redimidos. Necesitamos ser comprados de ese dominio, ser trasladados al reino de Dios. También el pecado trajo enemistad en el matrimonio, en la familia, en la sociedad y en toda la creación, hermanos. La paga del pecado es muerte. Un solo pecado ha tenido tantas consecuencias, pero nuestros pecados hoy y ahora también tienen consecuencias devastadoras. Proverbios 8:13 dice, el que teme al Señor aborrece el mal. El que teme al Señor aborrece el mal. ¿Está usted amando su pecado? Tenga cuidado de que usted no crea en el Señor. 15. Dios es justo y juzgará todo pecado. Dios es justo y juzgará todo pecado. El otro lado de la moneda de eso mismo, hermanos, es que el ser humano es responsable. El ser humano es responsable de sus actos. Hermanos, hoy en día la ideología es que, no, pobrecito, ¿verdad? Es un trauma que tuvo en la niñez, es culpa de la sociedad, el medio ambiente en el que vive. Hay que comprenderlo, no lo podemos castigar por eso, él no tiene la culpa o ella no tiene la culpa. El ser humano es responsable de sus actos. En Génesis 3, el juicio de Dios para la serpiente, para la mujer y para el hombre. Ninguno de los tres se salió con la suya. Génesis 4, el juicio de Dios para Caín. Caín no se salió con la suya. Génesis 6 al 8. El juicio de Dios para toda la humanidad de aquel entonces, el diluvio, no se salieron con la suya. Todos los que estamos aquí presentes, Hebreos 9:27 dice, está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No nos vamos a salir con la nuestra. Y saben que viene el día del juicio, cuando Dios juzgará a creyentes e incrédulos. Ninguno se va a salir con la suya. El ser humano cree que se puede salir con las suyas, pero Dios juzgará cada pensamiento, cada palabra, cada acción, cada actitud. Cada actitud. El juicio de Dios es seguro, es inminente. 16. El principio de separación. Principio de separación. En Génesis 1 vimos que Dios separó las cosas. Separó el día de la noche. Separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Separó lo seco de las aguas. En Génesis 4 también vemos ese principio de separación. Pero separación entre dos grupos de personas.
Todo Génesis 4 nos habla de eso, hermanos. Nos habla de dos hijos, uno justo y uno injusto, dos adoraciones, una aceptable y una inaceptable, dos religiones, una verdadera y una falsa, dos obras, una buena y una mala, dos caminos, el camino de la fe y el camino de la incredulidad, dos familias, la familia de Dios y la familia sin Dios, el mundo y el pueblo de Dios. ¿Está claro? Solo hay dos grupos. No hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, no hay muchos grupos. Solo hay dos grupos. Los hijos de Dios y los que viven sin Dios. Un comentarista dice: la humanidad está separada por la forma en la que cada individuo responde a la autoridad de Dios. Están aquellos que siguen el camino de Caín, rechazando a Dios en incredulidad, reemplazando su autoridad con su propia voluntad o la voluntad de otro. Y están aquellos que siguen el camino de los piadosos, como Abel, que vienen a Dios en sumisión y fe. Lo que usted tiene que preguntarse es: ¿en qué grupo estoy? ¿En qué grupo estoy? 17. La gracia común de Dios es abundante. La gracia común de Dios es abundante. Hermanos, en Génesis 4, del 16 al 24, sobresalen dos cosas. Dos cosas sobresalen ahí. Número uno, la decadencia moral. La decadencia moral, o sea, el avance, el crecimiento del pecado. Vemos una humanidad más orgullosa, más endurecida. El pecado está aumentando. Pero por otro lado, lo que vemos es el despliegue de la gracia común de Dios, bendiciendo a los pecadores. La familia de Caín, se ve como la familia de Caín se está hundiendo en el pecado, pero a pesar de eso, ellos pudieron dominar la agricultura, dominar la minería, la música, las ciencias, las artes y todo lo demás. El ser humano no necesitó de miles o millones de años de evolución para poder caminar erguido, para aprender a hablar, para escribir, para domesticar animales, para cultivar alimentos, para fabricar y usar herramientas, para hacer música, para practicar las artes. El ser humano no necesitó evolucionar, lo que necesitó fue la gracia común de Dios, que le permitiera al ser humano, a pesar de su pecado, a pesar de su depravación, ser todavía un ser creativo, inteligente, capaz, productivo. Eso es lo que el ser humano necesitaba, la gracia común de Dios. Escuchen esto, hermanos. El hombre está orgulloso. El hombre se gloría en su razonamiento, en la ciencia, en la tecnología, en los avances, mas no reconoce que todas esas cosas se deben a la gracia común de Dios que se lo ha permitido. Tampoco reconoce que todas esas cosas no perdurarán. Hermanos, las riquezas de este mundo no perdurarán. Pero, como dice al final del capítulo 4, por aquel entonces comenzaron los hombres a invocar en el nombre de Jehová. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Los tesoros del mundo se perderán. Todos esos avances, ciencias, tecnología, se perderán. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y así llegamos al último fundamento de cosmovisión. Estamos aprendiendo a entender el mundo, a entender la vida. Y este es el más importante realmente. Este último. Solo hay una esperanza para la creación entera. Y esta esperanza es la promesa de Dios. La promesa de Dios. Es en vano que el ser humano ponga su esperanza en sí mismo. Es en vano que el ser humano ponga la esperanza en la ciencia,
en la tecnología, en la medicina, en la filosofía, en cualquier cosa, hermanos, es en vano. Esas cosas defraudan, esas cosas avergüenzan, esas cosas son pasajeras, esas cosas terminan, esas cosas no llevan a ningún lado realmente, hermanos. La única esperanza para la creación entera, para el ser humano, es la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él, este hijo de la mujer, este hombre, este varón, te herirá en la cabeza, te va a aplastar en la cabeza y tú le herirás en el talón. Es decir, este hombre te va a aplastar, aunque antes tú le hieras, aunque antes tú lo golpees, Él te aplastará la cabeza. Jesucristo estuvo dispuesto a poner su vida, estuvo dispuesto a ser herido, a ser golpeado por la serpiente, por el mundo, por las personas malvadas de aquel entonces, para aplastar la cabeza de la serpiente. Él es la única esperanza de la humanidad y de la creación entera, porque Él va a restaurar todas las cosas. Voy a pedir al grupo que pase adelante. El grupo musical. La única esperanza de redención, reconciliación y restauración es la promesa de Dios. Y hermanos, Adán y Eva no tuvieron todos los detalles. Dios les hizo la promesa a ellos. Ellos no tuvieron los detalles. ¿Cómo se va a cumplir esto? ¿Cómo va a ser? Pero ellos creyeron. El texto indica que ellos creyeron. Ahora, hermanos, nosotros sí tenemos todos los detalles. Nosotros tenemos todos los detalles previos al cumplimiento de la promesa. Nosotros tenemos todos los detalles del cumplimiento de la promesa cuando Cristo Jesús vino al mundo a morir para salvar a los pecadores. Y también tenemos los detalles de lo que está todavía por cumplirse de la promesa de Dios. Ahora nosotros sabemos que a su debido tiempo Dios el Padre envió a su Hijo eterno a nacer de una virgen para vivir en medio de nosotros y soportar la tentación que nosotros no pudimos soportar. Él vino a vivir una vida perfecta y a poner su vida, porque Él la puso, es cierto. Satanás y los malvados lo crucificaron, pero Él mismo estaba poniendo su vida por la vida de cada uno de nosotros. Estoy hablando de nuestra única esperanza, Jesucristo. Crea en Jesucristo. Crea en la promesa de Dios. Nuestra única esperanza está en Jesús. Mientras ellos lo cantan, vamos a pasar al frente para que tomen su copa y su vino.